Teens pasan a su clase y los Nifudemus que estén colados por ahí también. Ok, mi nombre es Gabriela. Llevo alrededor de casi 10 años asistiendo a la cumbre. Tengo el privilegio de ser parte del equipo de Nifunave y hoy tengo el privilegio de estar con ustedes y predicarles la palabra de Dios. Privilegio y responsabilidad. Así que ayúdenme a orar. Señor, te alabamos. Es la tercera vez que predico sobre la carta de los Efesios y decidí seguir donde lo dejé la última vez porque no me quería ver tentada a compartirles a ustedes mis pensamientos. Quería estar segura de que fuera la palabra de Dios y lo que Dios quisiera decirles, porque es la palabra de Dios quien lo santifica, es quien tiene poder, yo no tengo. Y por eso decidí ir a Efesios 2. Pero antes de comenzar me gustaría situarlos en el contexto literario. O sea, ¿qué estaba diciendo Pablo antes de que dijera estas palabras? Y en el primer capítulo de los Efesios, Pablo les había compartido el plan revelado de Dios de acercarnos a ellos y a nosotros a Él, por medio de lo que hizo Jesucristo y finalmente confirmado por su Espíritu Santo. Y luego les comparte la oración que hacía por la iglesia. Creo que ahí, sí. Ok. Les compartía la oración que hacía por la iglesia de Éfesos y así también por la oración que hacía por todos nosotros de que vivan esto que ahora conocen. Y ahí entramos al capítulo 2. Lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional y dice así. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, porque por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquel que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Justo después de predicarles el Evangelio, con todas sus implicaciones de una vida con Cristo, luego de orar por ellos para que crecieran, Pablo dice estas palabras. Y cuando lo leía, podía imaginar esta escena en Éfeso, una iglesia escuchando esta carta y quedar en silencio cuando escuchan estas palabras. Pablo les recuerda su condición sin Cristo. Y cuando recordamos que estas palabras van justo después, lo que viene antes, que no lo leí, van justo después de que Él les acaba de compartir lo rico y lo hermoso que es una vida con Cristo. Una vida sin Cristo es aún más aterradora. Expone frente a frente dos formas de vivir, una sin Cristo y otra con Cristo. No nos gusta hablar de nuestra naturaleza humana,
Pero la verdad es que no podemos vivir con los ojos tapados ante nuestra realidad. Sin Cristo, estamos muertos por nuestros pecados, esclavos al diablo, al mundo y a nuestra carne. Esa condición, y sin Cristo, somos objeto de la ira de Dios. Y esa condición nos abarca a todos. Y es tan pertinente para la iglesia de Éfeso en ese entonces como para la iglesia en la cumbre hoy. Muertos, condenados, desesperanzados. Y aún, y estoy citando al pastor que citó a alguien que no sé quién lo dijo, y aún cuando la maldad humana es el hecho más empíricamente probado, lo negamos con tanta facilidad. Y como prueba de realmente lo malo que somos, miremos a nuestro alrededor. El caos social no es porque tenemos problemas de estructura. El caos económico no es que el sistema económico no está funcionando. El caos político no es el sistema de gobierno, es el humano. Somos nosotros que estamos fuera de sí. Y no tenemos que mirar tan lejos. Si nos miramos a nosotros mismos, podemos ver que nuestras motivaciones y nuestros pensamientos secretos, esos que no vamos a compartir con los demás porque ¿qué dirán?, están probando esta verdad. Y tendemos a compararnos, cuando hablamos de nuestra naturaleza humana o de nuestra condición moral, tendemos a compararnos con el que está al lado. Y como yo no fumo, y como las consecuencias de mi pecado no son tan visibles como el de él, nos pasamos la mano y decimos, no, tú no eres tan mala, Gabriela. Pero la media no es el de al lado. La medida para no compararnos es Dios. Él establece los parámetros y delante de Dios nuestra condición está rota. Y aquí en la cumbre se ha vuelto una frase de nuestra cultura decir estamos rotos. Pero yo quiero que entiendan que nuestra rotura no era una grieta que se filtraba el agua. Y voy a profundizar en las palabras de Pablo porque necesitamos estar conscientes de nuestra realidad. La palabra transgresión, cuando él dice estaban muertos en sus pecados y transgresión, quiere decir, en su origen significaba dar un paso en falso, cruzar un límite, desviarse. Nuestra desviación se traza al primer pecado del mundo. Adán, en el Edén, escogió tomar el fruto y de esa forma dijo, Señor, yo no quiero que tú seas mi Dios, yo voy a ser mi propio Dios. Y se desvió de la rectitud y de la verdad de Dios. Y desde ese entonces nos caracteriza como raza humana, como todos, nuestra condición es pecado. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Eso quiere decir que a pesar de nuestros mejores intentos, nosotros no vamos a dar al blanco. Esa es nuestra herencia. Y a causa de eso estamos muertos, separados espiritualmente de Dios. Nuestra forma de ser iba según el mundo, según el diablo y según nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestras acciones, nuestros deseos, pensamientos y propósitos son permeados sin pecado si no tenemos a Cristo. Estamos esclavos al mundo que nos rodea, que es contrario al orden establecido por Dios, que sus valores son contrarios a los valores del reino. Y nosotros, en pecado y sin Cristo, somos arrastrados por esa corriente del mundo y no podemos hacer nada. Nos tenían cautivo el mundo y por más que quisiéramos resistir, no podíamos hacerlo. Esclavos al diablo. La iglesia, no quiero generalizar, pero hay una noción incorrecta del diablo. Y o no existe o está en todas partes. Pero la verdad es que Jesús habló del diablo, así que el diablo es real, no es igual de poderoso que Dios, no es que es una fuerza que está igual a Dios y están estas fuerzas luchando, no. Dios ya venció, pero el diablo sigue como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo quiere robar, matar y destruir. Y sin Cristo estamos presos y estamos ahí como niños sin cuidado ante este león que nos quiere acechar. Y esclavos a nuestra propia carne, esclavos a nuestros propios deseos.
los placeres fueron creados por Dios. Y como todo lo demás que Dios creó, son muy buenos. Pero nuestra carne y esta maldad y el pecado distorsiona de tal forma que disfrutamos de estos placeres a un grado mayor, a un grado que no se supone, fuera del límite o fuera de los parámetros establecidos por Dios. Disfrutamos de esos placeres fuera de estos parámetros que Dios mismo estableció por nuestro propio bien. Entonces, eso quiere decir, tendemos al sexo fuera del matrimonio. Tendemos a comer hasta que nos hartamos y es gula. Tendemos a dormir hasta que se vuelve pereza. Y dormir, sexo y comida sí no es malo porque fueron dados por Dios y Dios nos los regaló, pero nuestra carne los pervierte de tal forma que somos presos a eso. Y tendemos a los excesos. Muerte a causa de nuestras transgresiones y pecados. Esclavos al mundo, a Satanás y a nuestra propia carne. Todo esto para decir que nuestro estado natural es roto y es bien roto. Y llegué a considerar, mientras oraba, traer una vasija y romperla, pero dije que iba a ser un revolú, así que no lo hice. Pero estamos bien rotos. Entonces, así estábamos sin Cristo. Así está usted sin Cristo, así están los demás sin Cristo. Y si usted no tiene a Cristo aún, esa es su condición. Eso es lo que lo describe. Además de nuestra condición, había otro aspecto legal que nos condenaba. Somos culpables delante de Dios por pecar, por violar sus normas, por ir contrario a Él, y eso nos hace objetos de su ira. Y la ira de Dios es otro tema que no nos gusta hablar y tendemos a huirle. Y hablamos de que Dios es amor y Dios es misericordia, pero no hacemos devocionales meditando en el atributo de la ira de Dios. Pero eso es uno de sus atributos y es esencial para entender el Evangelio. Porque cuando Jesús nos salva, no solo nos salva de nosotros mismos, nos salva de la ira de Dios. Y para entender este concepto de la ira de Dios, tenemos que sacarnos de la cabeza nuestra ira. Porque, de nuevo, nuestras emociones están permeadas por el pecado y están rotas y no es lo que se supone que sea. Y cito aquí cuando digo, la ira de Dios no es como la ira del hombre. No es mal carácter, no es despecho ni malicia, ni animosidad ni venganza. Nunca es arbitraria, ya que es la reacción divina a una sola situación, el mal. Por lo tanto, es enteramente predecible y no está sujeta a ánimo, antojo o capricho. Su ira es justa. Su ira es la respuesta lógica y correcta de un Dios que es santo, santo, santo ante pecado que va contrario a Él. Y la paga del pecado es muerte. Quienes somos en Cristo merece la muerte, merece la ira de Dios. Pero Dios, y aquí va un pero que cambia todo, pero Dios, que es tan rico en misericordia, nos dio vida en Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Estábamos muertos, pero en Cristo Dios nos dio vida. Nos habíamos desviado, pero Cristo nos buscó. Éramos esclavos, pero Cristo nos redimió. Merecíamos la ira de Dios, pero por gracia se nos ofrece el perdón, gracias al sacrificio de Jesús. Nuestra naturaleza sucia y rota es limpiada y hecha nueva con la sangre de Cristo. Todo esto porque Dios, lleno de amor y de misericordia, nos salvó por pura gracia. No lo merecíamos, pero se nos dio una vida nueva en Cristo, junto a Él, quien es nuestra plenitud. Pablo ya había dejado en el primer capítulo que ustedes no tienen nada que ver con su salvación, ni los efesios, al punto que dijo, esto de la salvación se planificó antes de la fundación del mundo. Tú no hiciste nada para merecerlo. El Padre lo pensó, el Hijo lo ejecutó y el Espíritu Santo lo confirmó. Nadie se puede jactar de esta salvación porque no es por obras, es por gracia. Y otros ahora, gracias a lo que Jesús hizo, otros verán estas vasijas rotas hechas nuevas y podrán ver la incomparable riqueza de la gracia de Dios. Somos hechura de Dios, su obra de arte.
muertos que llegaron a la vida por la hermosa gracia de Cristo para buenas obras, que Dios mismo dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Ahora, hechos nuevos en Él, tenemos este hermoso privilegio de colaborar con Dios en su reino y en lo que Él está haciendo. Y luego de decir estas palabras, Pablo continúa diciendo, por lo tanto, recuerden que ustedes estaban excluidos. Recuerden que estaban rotos, muertos, desviados, esclavos. Y la verdad es que no nos gusta recordar, y mucho menos cuando se trata de nuestra condición humana, que realmente es miseria. ¿Por qué recordar si soy una nueva criatura en Cristo y las cosas viejas ya pasaron? ¿Por qué no puedo olvidar esto que es miseria? Es mala nuestra condición humana. ¿Por qué entonces Pablo nos dice recuerden? Bueno, en primer lugar tenemos que recordar, y expliqué esta condición humana porque no podemos entender el Evangelio de Cristo si olvidamos nuestra condición. Nos gusta decir que Dios es misericordioso. Y lo es, y sus misericordias son nuevas cada día. Pero la palabra misericordia significa la manifestación externa de la pena. Y no nos gusta que digan que damos pena, pero dábamos pena. Y la misericordia de Dios es Él actuando por esa pena que le damos, lleno de amor y de misericordia. Quiere decir, los veo, me duele, voy a actuar. Y nos ofende pensar que dábamos pena. No nos gusta que nos cojan pena, pero la verdad es que el Evangelio en sí es ofensivo. El Evangelio es Cristo haciéndose hombre, viviendo en el mundo contrario al reino de Dios, siendo tentados por Satanás y finalmente cargando sobre sí nuestros pecados para pagar el precio de nuestra condena. Cristo lo tuvo que hacer porque nosotros no podíamos hacerlo, porque necesitábamos ser salvados de esto, porque nuestra condición daba pena. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz y no solo expió nuestros pecados, no solo nos limpió, es que su sacrificio, ¿cómo digo esto? Sin que se malinterprete. Okay. Su sacrificio contuvo la ira de Dios, porque la ira de Dios entonces fue derramada sobre Él. Ese castigo que merecíamos nosotros, Él lo sufrió, todo lo que significaba separación de Dios, sufrimiento. Éramos objeto de la ira de Dios, pero Cristo se hizo pecado para que cayera sobre sí eso y nosotros entonces pudiéramos ser perdonados y la deuda fuese pagada. Pagó nuestra condena, sufrió el castigo para que nosotros pudiésemos ser acercados a Dios. Y tenemos que entender cuál era nuestra condición, porque la gracia de Dios que cantamos ahora mismo, su gracia nos da esta gracia maravillosa porque realmente lo es. La gracia de Dios se vuelve infinitamente más sublime cuando estamos conscientes de a qué pecadores Él salvó. No salvó a personas agradables, Él nos salvó aún siendo pecados, aún cuando éramos huesos muertos sin esperanza. Él nos salvó. Cuando recordamos quiénes éramos sin Cristo, podemos adorar a este Dios santo, amoroso y misericordioso y lleno de gracia, consciente de lo que realmente hizo por nosotros. Y recordamos no para sentirnos culpables, ni para llorar en nuestra condición. Recordamos a la luz del Evangelio. Recordamos sabiendo que nuestro pecado es real, pero que tenemos un Dios que es mucho más grande que este pecado y nos amó y nos salvó. Recordando, diciendo, yo soy débil, pero su poder se perfecciona en mi debilidad. Entonces recordamos en la luz del Evangelio para adorar a Dios realmente por todo lo que hizo. Recordamos conscientes de que el que vive en nosotros es mucho más grande que el que vive en el mundo. Y al recordar a la luz de Cristo y de lo que Cristo hizo, tenemos una comprensión más completa del Evangelio. Y hay otra razón por la que debemos recordar. Y Pablo dice esto de recordar justo antes, justo cuando dice, somos hechuras suyas, creados de nuevo para buenas obras, por lo tanto recuerden. Otra forma de decirlo es, ya que tienen buenas obras por hacer, recuerden.
El recordar tiene un papel en estas buenas obras que Dios mismo pensó para nosotros. Estas palabras, antes de ser para nosotros, fueron para la iglesia de los Efesios, de Éfeso. Así que tiene un contexto cultural, histórico. Éfeso era la capital de Asia Menor. Era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano y era un puerto donde, por su ubicación marítima y terrestre, era un puerto donde había mucho comercio. Así que Éfeso era una puerta para otras etnias y otras culturas. Y si la iglesia que estaba en Éfeso olvidaba, corrían el riesgo de encerrarse en sí. Porque estar aquí entre estas cuatro paredes es bien divertido y es bien cómodo. Y me gusta estar con mis hermanos porque todos estamos en una misma mente y sí van a haber conflictos, pero aquí está Dios y es más cómodo que salir allá al mundo donde están estos pecadores, que realmente yo no sé cómo caminan por ahí, pero Pablo les dice, recuerda, porque hay mucho en juego. Así como ellos están excluidos, ustedes estuvieron excluidos. Y ellos necesitan escuchar lo que ustedes escucharon para que sean acercados, para que sean redimidos, para que sean salvados. Es fácil quedarnos aquí. Yo la paso muy bien sirviendo en Nifunave, pero hay personas afuera que están muertos por sus transgresiones y sus pecados, que están esclavos al mundo, al diablo y a su propia carne. Esta es la condición, esto es lo que está en juego. Realmente es vida o muerte. Y yo tengo que recordar, porque yo puedo correr el riesgo de, ya que estoy en esta posición privilegiada, lo cual lo es, Dios, estoy con Dios, puedo correr el riesgo de sentirme orgullosa y de alimentarme orgullo y decir, yo me lo merezco, pero ellos no. Pero cuando yo recuerdo que esa fue mi condición, que esa es mi condición sin Cristo, yo puedo amarlos y tenerles compasión. Así que tenemos que recordar para poder llevar a cabo la misión que Dios quiere que hagamos. Tenemos que recordar porque la situación del mundo es esa. Pero Dios quiere que su iglesia sea su iglesia y lleve sus mensajes. Lleve luz a la oscuridad. No es que se queden debajo de las mesas escondiendo su luz, que los otros la vean. Y que por su amor, por la forma en que les sirven, por la forma en que los tratas, ellos puedan ver a Dios. Porque realmente, como les mencioné, yo sirvo en Nifunave. Yo sirvo por Dios, porque yo amo a Dios. Y lo hago llena de su espíritu, capacitada por Él, pero es para Él. Y Él me da este amor y este reconocimiento de que estos niños sin Dios están perdidos. No se trata de que yo los amé, así que yo dije, ay, espérate, déjame salvarlos. Vente, para que yo te salvo. No, porque yo no tengo el poder para hacerlo, pero al yo recordar delante del Evangelio, a la luz del Evangelio, entonces yo puedo actuar y amar a estos niños. Y la estrategia para alcanzarlo, una estrategia aquí para la misión, es la siguiente. Yo, Gabriela, me voy a poner en un lugar delante de Dios donde yo pueda estar con Él, donde su luz resplandezca y mi pecado, el pecado que todavía esté en mí, queda al descubierto para que Él lo transforme con su gracia, para que Él lo perdone y para que Él siga haciendo en mí. Y mientras yo hago mis disciplinas espirituales, mientras yo me pongo en el lugar para que Dios actúe, Él me va llenando de Él. Y Gabriela se va llenando de Él, y eso que Él puso en mí salpica. Y los demás que necesitan escuchar el Evangelio, lo escuchan por lo que Él hizo en mí. Y me pongo en un lugar donde ellos me puedan ver porque yo sé lo que está en juego, porque yo estoy recordando. Esta vida abundante en Cristo es hermosa. Es un hermoso privilegio para nosotros, pero nosotros somos salvados y somos hechura de Dios para ser como trofeo ante el mundo de la abundante gracia de Dios.
de la gloria de Dios, no de la gloria de Gabriela, de la gloria de Dios. Y yo tengo que recordar para permitir que Dios me use, para permitir que Dios haga a través de mí esas buenas obras que Él mismo dispuso. Piénsenlo, antes de la creación del mundo, Dios pensó en nuestra salvación y dijo, y cuando yo salve a Gabriela, a través de ella yo voy a alcanzar a este. Y es hermoso. Pero si yo me quedo en una cajita y me cierro los ojos ante lo que no me gusta ver y ante la realidad de quien yo era, puedo perder la oportunidad de ser todo lo que Dios me creó para ser. Así que recordamos quiénes éramos sin Cristo para adorar a este Dios y para hacer las cosas que Él quiere que hagamos, para ser las personas que por su gracia y por su obra en nosotros llegamos a ser. Voy a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos amaste aun cuando estábamos perdidos, cuando estábamos sucios, cuando no éramos dignos de amor. Porque tú enviaste a tu Hijo para que cargara sobre sí el castigo y la condena que nos pertenecía a nosotros. Gracias, Señor, porque nos acercaste y porque ahora, fortalecidos por tu Espíritu Santo, podemos vivir esta vida contigo. Ayúdanos a no olvidar porque queremos estar conscientes cuando decimos gracias por tu gracia, pero a no olvidar, Señor, para amar al mundo y para bendecir a nuestro prójimo, para ponernos en los lugares donde tú quieres que estemos, para que tú obres a través de nosotros, Señor. Te lo rogamos en tu nombre, mi Dios. Amén.